Estamos de regreso ya aquí en Los Periodistas y hemos seguido, como usted sabe, con mucho interés. Todo el continente ha seguido lo que ha pasado allá en el Perú. Pedro Castillo gana las elecciones, pero pues por distintos tipos de maniobras le han querido, como decimos acá, pichicatear el triunfo. Lo han con maniobras como hemos visto, como hemos ido conversando, pues no se le ha entregado en realidad su triunfo, no se le ha reconocido su triunfo. Hemos invitado a una persona que es protagonista en esta historia, como muy pocas allá en el Perú. Está con nosotros Roberto Sánchez, él es presidente de Juntos por el Perú y le damos la bienvenida aquí a Los Periodistas y le agradecemos que nos acepte esta conversación. Muy buenas tardes, amigos. Primero, para saludarlos y agradecer la oportunidad de dirigirme a todo el país, a todos nuestros hermanos mexicanos. Ciertamente, Juntos por el Perú es un partido político que llevó como candidata a la presidencia de la República a Verónica Mendoza, en una gran coalición. Perú Libre es el partido que llevó de candidato al profesor Pedro Castillo. Y en una situación absolutamente de precariedad política institucional, 30 años de neoliberalismo nos legó al inicio de la pandemia ni siquiera 350 camas UCI para 32 millones de peruanos, imagínense. En ese contexto de fragilidad, teniendo cerca de 200.000 fallecidos por la epidemia, viene el proceso electoral y ha habido un sentido de protesta muy fuerte de los sectores rurales peruanos que viven en la pobreza extrema, en la precariedad e informalidad. Se afianzaron y han hecho de esta oportunidad una gran ocasión de victoria popular que hoy lidera un maestro de escuela rural de la parte andina del país, que es el profesor Pedro Castillo, y que, como bien dicen ustedes, ha provocado una reacción de discriminación sistemática de un conjunto de medidas de carácter legal, institucional, sin basamento, a fin de obstaculizar, impugnar, deslegitimar el profesor Pedro Castillo, y que aguardamos aún iniciado la transferencia del gobierno. Entonces, pero entre el 20 y 22 aguardamos, en medio de acciones dilatorias y leguleyadas que impiden el reconocimiento y la proclamación de esas horas de lucha. Le pregunto, ¿cuáles son, Roberto Sánchez, el origen de los obstáculos para que asuma, ya se reconozca al profesor Pedro Castillo como el ganador? ¿Son solamente de la ex candidata derechista Keiko Fujimori, o de dónde proceden estas resistencias para que asuma y para que sea reconocido ya formalmente Pedro Castillo? Desde el lado más neoliberal, desde el lado incluso, decimos nosotros, de fuerzas antidemocráticas, golpistas, porque sí es cierto que militares en el retiro hicieron un llamado a las fuerzas militares a que impidieran esta victoria popular, desconozcan los resultados y dieran un golpe de Estado. Eso ha sido un hecho gravísimo en este trayecto. Entonces, pero se ha ido quedando sola la candidata fujimorista, y a esta altura incluso la OEA oficialmente, la Unión Europea, diferentes entidades internacionales, el propio Departamento de Estado norteamericano, las instituciones democráticas del país han reafirmado, reconocido que el proceso electoral ha sido probo, ha sido como corresponde
y que no hay ningún indicio de fraude ni nada por el estilo. Entonces, esto no deja de ser una oposición de sectores que se ven amenazados de perder privilegios en el mundo económico político. En ese ámbito entendemos esta cerrazón que por tercera vez consecutiva el pueblo peruano le ha negado la oportunidad de ser presidenta a Keiko Fujimori, con todo el rezago de un gobierno de los más corruptos que ha tenido América Latina en el Perú. Lo dijeron en su momento los organismos internacionales. Ayer ha procedido a hacer últimas medidas legales de impugnación a la proclamación de algunos jurados electorales en las regiones. Por eso esto va a llevar hasta el día 20, 21 o 22 en que se resuelva de una vez y se proclame. Sin embargo, alertamos que ayer, se están ocurriendo enfrentamientos de grupos ciudadanos organizados por el fujimorismo que están yendo a insultar a los ministros de Estado, a atentar contra la propiedad privada en el espacio público y provocando enfrentamiento del cual, con el propio profesor Pedro Castillo, las fuerzas de izquierda que estamos respaldando esta victoria popular, rechazamos de manera categórica. Aquí nos reafirmamos con paz, con ciudadanía vigilante, para respetar los resultados electorales y fortalecer nuestra democracia tan endeble, tan en proceso crítico que se encuentra luego de 30 años del neoliberalismo más salvaje que se ha implementado en América Latina. Hay en desarrollo desde hace algunas semanas un pretendido golpe de Estado electoral. Es una operación en la que pues, se han cobijado de personajes conocidos, reconocidos del pasado. ¿Quiénes en particular se oponen a que un maestro que tiene un origen humilde, Pedro Castillo, quiénes se oponen? ¿Qué fuerzas? Por ejemplo, me inquieta saber en particular cuál es el rol que está jugando el ejército, cuál es el rol que juegan los empresarios, por ejemplo, del Perú, cuáles son los otros partidos políticos y cómo están jugando. ¿Cómo no nos explica esa parte, Roberto Sánchez? Sí, los partidos políticos, como por ejemplo el APRA, que además ha perdido el registro electoral por baja votación, es una de las fuerzas que está actuando de manera obstructiva, unido al fujimorismo. El Partido Popular Cristiano, ¿no?, con su líder Lourdes Flores, de la derecha, también increíblemente saliendo a las calles y plazas para gritar fraude a diestra y siniestra. Incluso un literato como Mario Vargas Llosa, al cual nosotros lamentamos ese rol tan nefasto y de un desconocimiento total de lo que está pasando en el país, provocando también llamados a el desconocimiento, al desconocimiento de la legitimidad de esta victoria electoral. Y en el Perú propiamente, fuerzas ya más allá de la derecha neoliberal, que nosotros decimos violentistas, fascistas, como es el caso de Renovación Nacional, como es el caso de otros líderes vinculados a militares en el retiro, ¿no? Pero institucionalmente las Fuerzas Armadas han reafirmado la necesidad de la defensa del sistema democrático, rechazando todo intento de un rol beligerante que constitucionalmente no le compete a las Fuerzas Armadas. Entonces, hay expresiones políticas en contra, hay unas Fuerzas Armadas que están validando la pulcritud de este proceso electoral y hay una ciudadanía movilizada de todas las regiones que fundamenta, respalda democráticamente y exige la vigilancia el correcto funcionamiento y la proclamación de esta victoria. Entonces, en ese conjunto, los medios de comunicación han jugado un rol absolutamente nefasto, ¿no? Es una vergüenza realmente, pero con todo ello no han logrado
¿no? Hacer que la victoria del pueblo, expresando al profesor Pedro Castillo su respaldo y su victoria, sea impedida. Claro, pero provoca ruido, inestabilidad. El empresariado ha tenido la capacidad de conversar con el equipo técnico del profesor Pedro Castillo y han llegado yo creo, a importantes consensos respecto a las grandes prioridades que hoy tendría el país para la reactivación económica, para el fomento de la inversión, recuperar la inversión pública, la frontalidad en la lucha contra la corrupción, así como también a la vacunación universal que nos permita superar este periodo crítico también de emergencia sanitaria. En ese contexto, nosotros no estamos de ninguna manera dejando de lado el proceso constituyente, más bien lo estamos proponiendo a consideración, a diálogo, a que se inicie con condiciones sociales de diálogo patriótico con todas las fuerzas para un cauce democrático que dé no solo reformas, sino cambios de fondo al sistema político económico peruano. En ese contexto estamos, y yo diría que la tendencia favorable de la mayoría institucional del país y la perspectiva internacional es de reconocer la victoria, y nosotros decimos que es inminente, pero no dejamos de reconocer que hay fuerzas impidiendo, así como esta maniobra del Congreso de la República de, estando ya venciendo su periodo, queriendo recomponer el Tribunal Constitucional, sabiendo bien que es el último órgano de defensa constitucional para poder mover la balanza hacia un espacio también de lucha constitucional, por cuanto por todo lado hay este tipo de medidas sistemáticas que obstaculizan y demoran el reconocimiento y la proclamación del profesor Pedro Castillo. Estamos platicando con Roberto Sánchez, él es congresista ya electo en el Perú, y estamos platicando sobre la victoria del profesor Pedro Castillo. Yo le pregunto, por último de mi parte, ¿cuáles son las prioridades del próximo presidente del Perú? El profesor Pedro Castillo ha hecho un exhorto y un llamado a todas las fuerzas democráticas, honestas y patrióticas del país. Necesitamos dar vuelta a la página y empezar a afrontar las grandes prioridades en el periodo más crítico del sistema político peruano, donde izquierda y derecha todos hemos sido afectados transversalmente por la precariedad institucional, por la corrupción, y en un contexto de la emergencia sanitaria, diríamos que la gran prioridad es la vacunación universal, la reactivación de la economía, porque se ha perdido más de 3 millones de empleo y una caída brutal del 20% del PBI. En ese contexto de reactivación de la economía, nosotros creemos que la lucha contra la corrupción es fundamental, por cuanto el 22% del presupuesto público de la República en el año acaba en manos de la corrupción. Entonces, es gravísimo para nosotros por su afectación. Por eso nos lleva también al reforzamiento del sistema de justicia e ir hacia una necesidad de reformas tributarias urgentes que permitan financiar el desarrollo de estas medidas urgentes de los primeros 100 días de las 2 primeras legislaturas del primer año de gobierno, porque de todas maneras estos elementos son claves para poder financiar la salud, la educación como derechos constitucionales, e ir a su vez presentando al país, a todas las fuerzas políticas y ciudadanas, la creación de un diálogo inicial con condiciones que permitan discutir sensata, maduramente, los cambios que necesita el país. Si los ciudadanos, en el mecanismo constitucional, en el mecanismo de la consulta ciudadana, reafirma ese proceso, avanzaremos. Se respetará la decisión de los ciudadanos. Ese es el contexto y el tenor de el perfilamiento del anuncio del profesor
Pedro Castillo, y que Juntos por el Perú, como aliado, también pone a consideración. Por eso hemos priorizado nosotros formando un gran frente nacional por la democracia y gobernabilidad, donde todos los partidos de izquierda, todo el movimiento popular, social, sindical, regional, se ha articulado, porque a la necesidad de una coalición de gobierno, de una agenda legislativa y una coalición legislativa, tenemos un pueblo movilizado para respaldar desde la calle, civil, democráticamente, pero con convicción, los grandes cambios de la época. Hay un pueblo movilizado, hay diálogo ya con el ejército, hay diálogo también con los empresarios. Mario Vargas Llosa no me preocupa porque se avergüenza a sí mismo todos los días. Entonces, defíname quién es esa clase política maloliente que viene del fujimorismo, que es la que se está oponiendo, y qué tan peligrosa es Roberto Sánchez. Identifico en ese ámbito a dos corrientes. Una corriente liberal, democrática, que defiende el sistema económico, pero es democrático. No es violentista, pero está convencida que esta Constitución es perfecta y no necesita modificarla en su extremo. Y el otro sector sí es un sector, decimos nosotros, derecha, rancia, bruta, achorada, golpista, mafiosa, ¿no?, que está haciendo uso de regímenes tributarios diversos de privilegio. Eso se acabó. Allí está expresado ese torrente con el cual nosotros también desde Juntos por el Perú abrimos los brazos y exhortamos a la madurez y a la sensatez. Aquí no hay que demonizar ni vetar. El Perú necesita sensatez, diálogo. Tenemos que tener esa capacidad de nuevamente refundarnos como las grandes civilizaciones en Centroamérica y en Sudamérica. Estamos convencidos que sí, pues hay crisis, pero también hay esperanza. Este pueblo iletrado, pobre, precario, también tiene derecho a ser reconocido como peruano de primera, y en ese camino estamos avanzando. Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, vocero titular de la bancada parlamentaria, congresista electo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Los Periodistas. Gracias a ustedes. Desde la catedral de nuestra madrecita Guadalupe he venido a agradecer y a continuar nuestra espiritualidad. Saludo también al presidente López Obrador, al pueblo mexicano, a las fuerzas progresistas, que yo creo que México tiene un ejemplar espacio en América Latina, y este es el momento de la unidad de todos los pueblos de Latinoamérica, que hoy afrontamos una crisis civilizatoria. Ese es el tema de fondo. No hay excusa para no reconocernos como hermanos. Muchas gracias, hermanos y amigos. Muchas gracias, Roberto Sánchez. Muy buenas tardes. Buenas tardes.